Nos encontramos conversando con el viceministro Alfredo Rada, es viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Preguntarle, viceministro, en los últimos días también, a raíz de todo esto que ha generado las posibles segundas vueltas, en el departamento de Chuquisaca han existido amenazas de posibles juicios penales. Desde la gente del MAS se ha dicho que se podría llevar adelante un juicio penal por el no cumplimiento de esta resolución y esta circular que hablaba de tomar los datos del FRIC solamente como elementos estadísticos. Y también hay una amenaza de juicio por si se llevase adelante esta segunda vuelta, un daño económico al Estado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el movimiento al socialismo no controla finalmente estas declaraciones de algunos de sus dirigentes? Ir a una segunda vuelta si esto es lo necesario, lo que señala el Tribunal Electoral de Chuquisaca, para quitar del medio esta sensación de que le temen en Chuquisaca a esta segunda vuelta. Bueno, sí, yo coincido en que, por ejemplo, a nivel departamental debería haber vocerías, ¿no? Del movimiento político, del proyecto político del MAS, que, bueno, sean las que se encarguen de dar a conocer la posición política del MAS, precisamente. Pero, bueno, ahí falla, ¿verdad? Y entonces parece que es el que primero alcanza el micrófono. Y eso no es bueno. Creo que uno de los ajustes internos que tenemos que hacer es precisamente ordenar esto, ¿verdad? ¿No hay coincidencia entre la línea nacional y la línea departamental? No, lo que pasa es que hay algunos liderazgos que los valoramos, por supuesto, que son regionales, que, bueno, tienen también derecho a expresarse, ¿verdad? El tema es que generan algún tipo de confusiones. En el caso particular de Chuquisaca, si nosotros vemos cómo ha quedado Chuquisaca después de las elecciones, bueno, pues el MAS ha conquistado 25 de 27 alcaldías. Es un triunfo extraordinario. Nunca logramos semejante cantidad de alcaldías en ese departamento. Hemos ganado la capital del departamento, Sucre, ¿no? Entonces tenemos más de 2/3 en la Asamblea Legislativa Departamental, ¿verdad? Entonces, no entiendo de dónde podría venir aquello de que le tememos a una segunda vuelta, ¿no? Creo que estamos en las mejores condiciones posibles para ello. Simplemente me parece que los compañeros allá en Chuquisaca, cuando hablan de una resolución del Tribunal Electoral Departamental, una instructiva, donde se indica que los votos por el FRI, habiendo presentado renuncia a su candidato, simplemente serán tomados para fines estadísticos, bueno, pues nosotros entendemos que eso significa que son votos nulos, pero bueno, el órgano electoral decidirá, ¿verdad? Y se ha tomado su tiempo para eso. Pero repito, creo que en Chuquisaca es uno de los departamentos donde, haciendo una evaluación fría de los resultados y de todo lo que hemos ganado a nivel de alcaldías, a nivel de subgobernaciones, a nivel de concejales, de asambleístas departamentales, es uno de los departamentos en el que realmente la presencia política del movimiento al socialismo es la más importante. Hay analistas políticos que señalan y dicen que evidentemente cuando uno mira el número global y además esa calidad que tiene el movimiento al socialismo de ser el único partido con alcance nacional, ahí los resultados de victoria son incontrastables. Pero también señalan que en Chuquisaca no esperaban que una persona como Condori, que se ha desprendido del movimiento al socialismo, le haga tanto frente en la gobernación. De hecho, incluso las encuestas señalaban que para la gobernación la victoria de Urquizo, que era el candidato oficial, era cómoda. Bueno, las cosas se dieron así, ¿verdad? Ese fue el veredicto en las urnas. Damián Condori, efectivamente, como usted dice, se desprendió del proyecto político y bueno, ahora lo vemos rodeado de la derecha, ¿no? Él representa a la derecha en Chuquisaca y bueno, veremos cuál es la decisión final que toma. Siempre aquella persona que termina saliendo por uno u otro motivo tiene que concluir ineluctablemente en la derecha. No, pero por ejemplo cuando Rebeca Delgado apoya a José María Leyes en Cochabamba, Leyes es un hombre de derecha. Entonces yo hasta ahora no he escuchado cuál era el argumento válido desde el punto de vista principista
que Rebeca, por ejemplo, utiliza para justificar semejante apoyo. Cuando Damián Condori acepta gustoso el También respaldo apoyó a de... Almaraz en Cochabamba, ¿no? perdón, si me permite, cuando Damián Condori acepta gustoso el respaldo de organizaciones políticas de derecha en la región, tampoco he encontrado argumentos de principios para eso, ¿verdad? Se dijo que el MAS estaba en lo mismo, que también en el Beni pues iba a buscar un acuerdo con el MNR, aquello no se ha dado. Nosotros hemos rechazado de plano cualquier acuerdo con el MNR, no vamos a pactar con organizaciones políticas de derecha, vamos a mantener nuestra identidad ideológica y programática. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en su congreso en el Beni, verdad? El MNR se ha partido, se ha fisurado internamente, algunos que, bueno, continúan con esa lógica de respaldar el patronazgo político que ha ejercido Ernesto Suárez en ese departamento, bueno, allá ellos son parte finalmente de esa lógica señorial, y otros que, bueno, han decidido optar por otra por respaldar al movimiento al socialismo. Sí, pero nosotros nunca vamos a buscar ningún tipo de acuerdos con el MNR, y claro, aquello efectivamente se hizo valer en el Beni, ¿verdad? Había sí tendencias pragmáticas que planteaban eso, felizmente no prosperaron. Yo recuerdo en las elecciones nacionales del 2014, hubo una conferencia de prensa en Santa Cruz donde algunos dirigentes del MAS presentaron a jóvenes adenistas que se sumaban al proyecto. Realmente no sabe usted el daño que nos hizo eso, y se hizo una autocrítica, ¿verdad? Y hubo ahí sí un ajuste interno, y felizmente en el Beni creo yo que una tendencia principista prevaleció sobre otra tendencia pragmatista. Don Alfredo, sobre lo último que usted está señalando, en Tarija se ha dicho que haciendo un cálculo, claro, un poco muy frío de los números y no científico, por decirlo de alguna manera, establecen que si el MAS no hace una alianza con Luis Alfaro, de todas maneras Luis Alfaro esta mañana hizo una declaración de que no se aliaría con nadie, pero esta tarde ya hizo otra declaración de que probablemente vaya el apoyo a Adrián Oliva. Entonces no nos es claro todavía la decisión que habría tomado el señor Alfaro. Le resultaría imposible al MAS lograr la victoria en la segunda vuelta sin hacer unas alianzas. Dice usted, acaba de señalar que en el Beni no van a hacer ningún tipo de alianza. Con la derecha. Con la derecha. Sí. Entonces, ¿con quiénes se está pretendiendo hacer alianzas en estos 3 departamentos? Porque al ser inédita la segunda vuelta y al necesitar este porcentaje pues de votos y teniendo solamente dos candidaturas, pues ahí sí se necesita hacer alianzas, cosa que el MAS siempre se ha negado a hacer. Bueno, nosotros hemos hecho alianzas y bastante grandes con los movimientos sociales, ¿no?, a lo largo de estos años, y bueno, precisamente el surgimiento de la Coordinadora Nacional por el Cambio es un ejemplo de eso, ¿no? No siempre las alianzas se limitan a lo electoral, pueden ir más allá. Bueno, en el caso concreto de Tarija, yo tengo mis dudas que Luis Alfaro realmente controle la masa votante que finalmente votó por él, los ciudadanos, todas las personas que votaron por él, porque él manejó un discurso en el sentido de que, bueno, pues él pretendía recuperar la esencia de lo que ha sido el proceso de cambio, supuestamente abandonada esa esencia por el movimiento al socialismo. Ese fue el discurso que manejó y con el que seguramente concitó una determinada cantidad de votos. Bueno, ahora, ¿cómo podría él conjugar ese discurso que ha manejado en una primera vuelta con un apoyo electoral, no a la derecha, a la ultraderecha de Adrián Oliva en la segunda vuelta? Yo creo que él está subestimando la capacidad de raciocinio, la conciencia política de sus propios votantes. Por mucho que él quisiera respaldar a Adrián Oliva como persona en una segunda vuelta, tengo mis dudas que la gente que votó por él le vaya a seguir en esa decisión, ¿no? Nosotros en Tarija vamos a seguir manteniendo el planteamiento de que, bueno, estamos en una segunda vuelta, ahí hay una opción pues de transformación,
no solo nacional, sino departamental. Hay una opción de izquierda, una candidatura con esas características, y bueno, hay un proyecto político de ultraderecha. Adrián Oliva lo es un hombre que pertenece a Uno América. Uno América es la plataforma política de las organizaciones más derechistas de América Latina, y Adrián Oliva está ahí. Entonces, bueno, el pueblo en las urnas tomará la decisión que le parezca justa. En el tema de Chuquisaca, ¿se establecerá algún tipo de alianzas en el caso de que el Tribunal Supremo Departamental Electoral tome la determinación de hacer esta consideración de los votos del FRI de manera estadística, lo que no le daría a Esteban Urquizu por encima del 52%? ¿Han considerado hacer alguna alianza? Bueno, esperemos que se dilucide, ¿no?, el tema del conteo, el resultado final. En este momento creo que entraríamos al terreno de la especulación, ¿verdad? Porque, bueno, todavía no se sabe si allá habrá una segunda vuelta. Cuando se dilucide ese aspecto, seguramente vamos a tomar las decisiones correspondientes. Dirigentes del MNR anoche en un programa de TV, en Noticiando, declararon que darían su apoyo al MAS, y no así a la candidatura que estaría impulsando Ernesto Suárez. ¿Cómo recibe, después de lo que usted nos explica, esta declaración? Bueno, yo creo que está expresando que en el Beni siempre se ha dado un predominio, ¿no?, de Trinidad sobre Riberalta, y creo que no es casual que el MNR tenga dificultades en su estructura política por mantener unitarias las posiciones de la zona trinitaria, ¿no?, que ha respaldado a Suárez, con el norte del Beni, fundamentalmente la provincia de Vaca 10, que siempre se ha opuesto a esa especie de centralismo trinitario. Entonces, creo yo que esas declaraciones, más que apoyos políticos eventuales o coyunturales, están expresando una contradicción dentro de un mismo departamento que es muy interesante analizar, ¿no? Pero repito, en el Beni nosotros no hemos hecho ni vamos a hacer ningún acuerdo con un partido político de derecha. Si es que hay alguna gente, autoridades electas, alcaldes, subgobernadores, en fin, que bajo otras listas decidan, sin embargo, respaldar la candidatura de Alex Ferrier para la gobernación, bueno, es su derecho democrático, pero a título de pragmatismo, de electoralismo, firmar algún tipo de acuerdos, buscar algún tipo de entendimientos formales con el MNR, eso no lo vamos a hacer. Pero noticias llegadas desde Trinidad habían señalado, los periódicos que hay allá, La Palabra, El Beni, etcétera, habían señalado que sí, que el candidato Alex Ferrier se encontraba buscando alianzas, hablando con la gente del MNR. Tanto es así que también incluso la CESUD-CB ha salido a señalar de que eso sería como cruzar ríos de sangre. El MNR ha sido políticamente el mayor y el principal adversario del movimiento al socialismo en los años de iniciado el proceso de cambio, ¿no? Entonces, sí se lo ha visto al candidato a gobernador por el Beni conversando con la gente del MNR. De hecho, su extracto político primero es desde el MNR, ¿no? Yo coincido con la posición que expresó el compañero Rodolfo Machaca de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, ¿no? Creo que esa posición expresa pues una declaración de principios, ¿no? En todo proyecto político, Jorge, siempre hay una tensión entre lo principista y lo pragmatista, ¿no? Y bueno, cuando un proyecto político se deja llevar simplemente por el pragmatismo, bueno, le va pues como al MIR, ¿no? Todos sabemos cómo le fue al MIR, ¿no? Especialmente cuando constituyó su nueva mayoría. Ahí murió el MIR histórico. Entonces yo creo que un proyecto político revolucionario no desea pues acabar así, ¿verdad? Entonces creo yo que en el Beni, más allá de algunas tendencias pragmatistas que se hayan expresado, no estoy seguro que el candidato Ferrier haya estado en esa posición, ¿eh? Quiero decirlo con claridad, pero sí, tal vez alguno que otro dirigente, creo yo que predominó y así se ha expresado públicamente una tendencia principista, ¿no? En el sentido de que el movimiento al socialismo, siendo un proyecto político de izquierda, revolucionario, no puede
buscar de ninguna manera acuerdos con la derecha. Viceministro, ya para ir acabando esta entrevista, usted ha señalado que habría que hacer algunos ajustes al interior del movimiento al socialismo, que de ninguna manera se trata de una debacle tampoco del partido, cuentan con el 48% de la votación, lo que es una situación envidiable para cualquier otro partido político. ¿Cuáles serían estos ajustes? ¿Nos puede adelantar algo? ¿Ya han determinado como movimiento al socialismo qué mecanismos van a utilizar, cómo se va a hacer, etcétera? Bueno, el fortalecimiento de las estructuras de conducción política, ¿no?, de este proceso. Eso significa el fortalecimiento de la Coordinadora Nacional por el Cambio. La CONALCAM en el último tiempo sí ha ido sumando cada vez a más sectores, no solamente los asalariados, los sindicalizados con la Central Obrera Boliviana, por supuesto el Pacto de Unidad, ¿no?, indígena, campesino originario, que era parte de la CONALCAM desde el principio, sino también han empezado a sumarse organizaciones como los transportistas, los gremialistas, los cooperativistas, las juntas de vecinos, las juntas escolares, en fin, me parece entonces que todo ese sector genéricamente denominado cuenta propista también se está sumando, los microempresarios, en fin. Entonces yo creo que eso hay que fortalecer, ¿no? El presidente Evo Morales participa en las reuniones de la CONALCAM, participó en la última y precisamente él planteaba también la necesidad de que la estructura de CONALCAM debe ser fortalecida. En segundo lugar, ajustes programáticos, ¿no? Creo que eso es lo fundamental, no basta lanzar un candidato, puede ser un candidato con muy lindo rostro, en fin, pero y lo programático y las ideas, la ideología, el discurso, el mensaje, en fin. Entonces creo que de eso también se falló en estas elecciones subnacionales, ¿verdad? No tan solo era el tema de la selección de candidaturas, sino también el tema de lo programático a nivel departamental, como expresión de un programa nacional. Entonces también ahí hay que continuar con una labor de construcción programática junto con los movimientos sociales para los siguientes años, ¿no? Tomando como referencia la Agenda 2025, ¿no? Y bueno, finalmente creo yo que una lucha pues frontal contra la corrupción, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las organizaciones sociales, ¿no?, que ese es un fenómeno nuevo. Cuando se detecta que al interior de las organizaciones sociales empiezan a surgir camarillas corruptas que empiezan a manejar recursos, bueno, pues yo creo que la decisión que tomó CONALCAM en su última reunión de no socapar ningún acto de corrupción y además plantear una lucha frontal contra ese flagelo dentro de las mismas organizaciones y por supuesto las instituciones del Estado, creo yo que es muy importante eso verlo, ¿no? Entonces, bueno, son algunos aspectos, ¿no? Por supuesto, considerar también el nuevo escenario económico que se viene, ¿no? Más allá del nivel de reservas internacionales que tengamos, o la liquidez en el sistema bancario, que son aspectos muy importantes, hay que estar conscientes que están disminuyendo nuestras exportaciones y se están encareciendo nuestras importaciones, ¿verdad? Disminuye las exportaciones por la baja en los precios del petróleo, en fin, entonces el escenario económico también va a ir cambiando y eso es algo que hay que debatirlo con el pueblo, cuáles serían las medidas que hay que tomar frente a un nuevo escenario económico. Entonces, que no va a ser por supuesto de crisis económica, ¿no? Yo considero que como país hemos avanzado bastante en materia económica, pero sí es un escenario en el que algunos aspectos de la economía se pueden deteriorar, ¿no? Entonces creo yo que estos elementos deben tomarse en cuenta hacia adelante. Viceministro, una última pregunta antes de ir al corte. Usted debe ser uno de los pocos hombres del movimiento del socialismo que ha hablado de derrota, entendida la derrota como lo que se ha perdido en todo lo que ha sido capitales de departamento, ¿no? Se pierden 8 de 10 ciudades y se puede terminar de última emparejado en temas de gobernaciones, bueno, no emparejado, pero se puede terminar muy cerca, 5-4 posiblemente. Y también ha señalado que hay que hacer una autocrítica, que es necesaria esa autocrítica. En su criterio, ¿cuál es la autocrítica? ¿Dónde está el origen de esta derrota en todo lo que ha sido el eje del país en capitales, por ejemplo? Bueno, yo creo que en política
si uno quiere avanzar hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Repito, yo creo que en estas últimas elecciones lo que ha habido es una expansión territorial del proyecto político, pero ha habido una pérdida en densidad de voto, ¿no? Entonces eso es muy importante verlo. Además, no es la primera vez que ocurre. Si usted se acuerda, el año 2010, la diferencia o la merma de votos entre lo que conseguimos en la elección presidencial con Evo como candidato en 2009, 2.800.000 votos, y la suma de todos los votos a gobernador, 1.800.000, ahí perdimos 1 millón de votos, la merma. Y sumando todos los votos para alcaldes, 1.300.000 votos, es decir, perdimos 1,5 millones. Entonces no es la primera vez que algo así ocurre. Yo creo que a nivel de autocrítica el principal factor que debemos tomar en cuenta es por qué no estamos potenciando liderazgos regionales, liderazgos locales, ¿no? Y bueno, pues sigue siendo tan fuerte y por supuesto que es una ventaja para un proyecto político de estas características el liderazgo nacional e internacional de Evo, ¿no? Es decir, valorando ese factor, el factor Evo, yo creo que debemos fortalecer lo que son las estructuras políticas, las estructuras de conducción y por supuesto los liderazgos a nivel regional y local. Bueno, con eso ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, viceministro Alfredo Rada, de Coordinación con los Movimientos Sociales, que ha estado esta noche acompañándonos. Quédese con nosotros en el corto verano. Venimos con la presidenta de la bancada de UD, Jimena Costa.